Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar una introducción a la hoja de cálculo. Va a ser una cosa relativamente rápida, espero. Y lo que vamos a empezar es directamente a utilizarla. Mira, la hoja de cálculo que vamos a utilizar es la que viene junto con la suite ofimática de LibreOffice. Y en este caso yo le he instalado una Lubuntu, que es una distribución de Linux. Le daríamos aquí al menú, le daríamos a Oficina y abriríamos la hoja de cálculo que se llama Calc. Bueno, la interfaz es muy similar a la que estamos acostumbrados a ver en otras herramientas de este estilo. Aquí arriba tendríamos la barra de títulos, luego las barras de menú, donde tenemos todos todas las órdenes que podemos utilizar. Luego tendríamos esta serie de barras de herramientas, esto que se conoce como la línea de entrada, que ya veremos la utilidad que tiene. Esta parte de por aquí es la parte más importante, que esto sería el área de trabajo, una cuadrícula. Y finalmente tenemos aquí abajo del todo una barra de estado. Esa barra de estado nos puede dar bastante información sobre pues, precisamente el estado la, que tiene la hoja de cálculo, ¿no? Fijaos, una cosa que quiero destacar antes de continuar sería esta. Si nos fijamos en la parte de abajo, aquí hay una especie como de como de scroll que podemos mover, ¿no? Entonces, esto simplemente lo único que hace es ampliar y disminuir el tamaño de la celda. También se puede hacer fácilmente si dejo pulsado control y utilizo la rueda del ratón. Y probablemente esta parte sea un poquito más sencilla de utilizar. Vuelvo a poner la cámara donde estaba y continuamos. Bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Esta parte de por aquí, esta matriz que se suele conocer como el área de trabajo o la cuadrícula, simplemente es eso, una cuadrícula, una tabla donde tenemos la información dividida en filas y columnas. Si nos fijamos, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis filas y cada fila está numerada. ¿Cuántas filas tenemos? Pues más de 1 millón de filas. También tenemos, por supuesto, columnas. Esta sería la columna A, la columna B, la columna C, la D, la E, la F, la G y así sucesivamente. Cuando llegamos a la columna Z, la siguiente sería la AA, AB, AC, AD, etc. A la intersección de una fila y una columna es lo que se conoce como celda. Por ejemplo, esta celda que estoy seleccionando, si nos fijamos aquí arriba, aparece como la C4, porque es la intersección de la fila 4 y la columna C. Esta, por ejemplo, pues la B2, porque es la intersección de la columna B y la fila 2. Un concepto que puede resultar un poco raro es que realmente dentro de un documento de una hoja de cálculo, que normalmente se le llama libro, podemos contener diferentes hojas. Por ejemplo, en este documento, que todavía no lo he guardado, si quisiera guardarlo le daría archivo guardar como y le pondré un nombre. Por ejemplo, yo lo voy a guardar en el escritorio y le voy a llamar pues pruebas. Le doy aquí a guardar y ya vemos como el título pruebas.ds aparece. Bueno, pues este pruebas.ds sería un libro de hoja de cálculo y dentro de este libro podemos tener diferentes hojas. Por ejemplo, yo dándole aquí al botón este de más, pues puedo ir añadiendo diferentes hojas. Si me equivoco y pongo más hojas de la cuenta, bueno, pues puedo darle botón derecho, eliminar hoja. Simplemente me pide una confirmación, le diría que sí y así iríamos eliminando las hojas que quisiéramos. También podría, por ejemplo, cambiarle el nombre que quisiéramos. Por ejemplo, yo puedo darle a cambiar el nombre de la hoja y decir, mira, esta quiero que se llame datos. Y cuando le doy aquí a aceptar, pues aparece la palabra datos como nombre. Y también si queremos rápidamente, tenemos muchas hojas y de alguna manera quiero destacar alguna, puedo darle botón derecho, color de la pestaña y simplemente ponerle el nombre que quiero, perdón, el color que quiero, ¿no? Por ejemplo, en este caso, rojo. Y así, bueno, pues esta pestaña roja destaca muchísimo más que la otra. Pero en principio nosotros con tener una es suficiente. Y bueno, yo creo que la mejor manera de realmente aprender a utilizar esto es utilizándola. Así que lo que vamos a hacer es directamente empezar a hacer un ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es empezar a introducir datos en algunas celdas.
Por ejemplo, vamos a suponer que tuviéramos que hacer un cuadrante de las guardias que han hecho, bueno, una serie de empleados de una empresa. Fijaos, simplemente seleccionando una celda y directamente escribiendo en el teclado, ya empieza a aparecer el texto que estoy escribiendo. Si por la razón que sea me equivoco y necesito sustituirlo por otra cosa, simplemente vuelvo a escribir encima y de esa manera se sobreescribe. Otra manera de modificar el contenido sería, si os fijáis, cuando yo me coloco encima de una celda que tiene contenido, ese contenido aparece aquí en la línea de entrada. Si yo hago clic, yo puedo cambiar lo que a mí me apetezca. Incluso si fuera mucho el texto que tengo que escribir, también podría ampliarlo dándole por aquí y podría aquí tener, bueno, pues muchísimo más espacio para añadir la información que a mí me interese, ¿vale? Si en un momento determinado quiero borrar el contenido de la celda, simplemente la selecciono, le doy al botón de suprimir o borrar y con eso podría eliminar el contenido que tiene. En cualquier caso, mirad, yo voy a escribir aquí cuadrante de guardias y vamos a empezar a escribir algunas cosillas. Por ejemplo, lo primero que voy a poner por aquí va a ser minutos totales y ya veremos cómo lo vamos rellenando. Voy a dejar aquí un hueco y voy a poner aquí el nombre de los empleados. Javier, Mariano, Carlos, Jesús, Juan y David. Y luego voy a empezar a rellenar aquí fechas. Por ejemplo, decir que esto va a ser el 27 del 09 de 2021. ¿Vale? Simplemente pongo aquí una fecha. Vale, fijaos que hay una cosa que está ocurriendo. Aquí he puesto Javier y sin embargo me lo está poniendo todo a la izquierda. Cuando he puesto la fecha, automáticamente me lo ha puesto a la derecha. Fijaos además que, por ejemplo, si yo digo que el 27 de septiembre Javier, pues lo que estamos contabilizando son minutos que ha hecho de guardia. Hizo 30 minutos de guardia. Fijaos cómo el 30 me lo está poniendo a la derecha. También me lo pone si, por ejemplo, se lo pongo a Carlos o le pongo también a David alguna cantidad. ¿Qué es lo que está pasando? Mirad, en una celda uno puede tener distintos tipos de datos. Dependiendo del tipo de datos, se va a alinear por defecto de una manera o de otra. Eso lo podemos utilizar para saber cómo está interpretando ese dato la hoja de cálculo. Por defecto en una hoja de cálculo podemos tener solo tres tipos de datos. Podemos tener texto, podemos tener números y podemos tener fórmulas. Ya veremos lo que son las fórmulas un poquito más adelante. Lo que nos interesa saber es que por defecto el texto, por ejemplo los nombres de los empleados o esto que estoy escribiendo por aquí, se ha alineado a la izquierda, ¿vale? Está pegado al borde izquierdo de la celda. Mientras que cuando estoy poniendo números o en este caso fecha, lo que está ocurriendo es que lo está alineando a la parte derecha de la celda, ¿vale? Eso sería en principio. Bueno, otra cosa que podemos hacer es seguir añadiendo información, ¿no? El día siguiente sería el 28 del 09 del 21 y con eso podríamos añadir las fechas, ¿no? La cantidad de minutos que estas personas han hecho su guardia. Y así simplemente iríamos utilizando la hoja de cálculo, 29 del 09 del 21, iríamos simplemente guardando los minutos de guardia que han ido haciendo pues cada uno de ellos. Este sería el uso más básico de una hoja de cálculo, simplemente llevar el control en forma de una tabla de alguna información que nos interese almacenar. Y de esta manera, bueno, pues simplemente iríamos rellenando la información que queremos que se almacene. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que así está como muy sosa, evidentemente esto es fácilmente mejorable, la estética es muy básica y desde luego deberíamos ser capaces de mejorarlo de alguna manera. ¿Cómo? Pues dándole colores, utilizando bordes, poniendo a lo mejor algún tipo de letra que sea llamativo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, algo que quiero que quede muy claro es que hay una diferencia muy grande entre la información que se está almacenando y el cómo se nos muestra esa información. Fijaos una cosa, cuando yo he puesto aquí la fecha, he puesto 27/09/21
y automáticamente, bueno, pues la hoja de cálculo interpreta que eso es una fecha. Si nos fijamos aquí, yo pincho, placa, y automáticamente, bueno, pues veo que aparece pues con el formato de fecha. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo, por ejemplo, digo, mira, que esto es, en vez de ser minutos los que están guardándose fuera dinero, yo podría darle al botón este y automáticamente dice que eso son 30 euros. Y fijaos que le pone 30,00, un espacio y el símbolo del euro. Pero si me fijo en la línea de entrada, realmente lo que se está almacenando es un 30, simplemente un 30. Si yo dijera que esto es un porcentaje, por ejemplo, le diera aquí, pues 30 sería un 3000%. Y así es como aparecería. Bueno, lo quito para que siga apareciendo 30. En este mismo ejercicio veremos cómo cambiaremos la manera de interpretar, de demostrar esa información de una manera que a nosotros nos resulte cómoda, llamativa o, bueno, al menos útil, ¿no? Fijaos una cosa, aunque esto sea una fecha, realmente, si yo le digo, oye, no consideres que esto es una fecha, le quito el formato de fecha y veo cómo efectivamente es un número. Entonces, ¿qué significa que el 27 de septiembre de 2021 sea el número 44.466? Bueno, pues si nos fijamos el día siguiente, sería el 44.467 y el siguiente sería el 44.468. ¿Qué significa eso? Bueno, mirad, cada día es un número extra. ¿Cuál es el primer día? Bueno, pues si yo pongo un 0 y lo pongo en formato fecha, veo que la primera fecha a partir de la cual empieza a contar esto sería el 30 de diciembre de 1899. ¿Por qué? Porque alguien decidió qué sería esa fecha. Si pongo -1, sería un día anterior, por lo tanto, cuando le dé aquí a formatear como fecha, tenemos el 29 de diciembre de 1899. Y si pongo un 1, es decir, al día siguiente, pues lo que tendríamos sería el 31 de diciembre de 1899. Es decir, estos números que aparecen por aquí simplemente indican el número de días que ha pasado desde la fecha base que toma la hoja de cálculo. Esa fecha base, por cierto, es común a todas las hojas de cálculo, con lo cual no hay problema. Y ya que estamos, mirad, vamos a explicar una cosita que también es interesante. Las hojas de cálculo, la mayoría, son capaces de autocompletar de una manera relativamente inteligente. Por ejemplo, mirad, si yo pongo aquí un 1 y lo selecciono, tengo la celda que tengo activada en la que contiene el 1, si yo pongo el cursor justo encima del cuadradito este que está en la esquina inferior izquierda, veo como el cursor cambia y yo puedo arrastrar y veo cómo me lo ha completado. Si empezaba por 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si aquí pongo, por ejemplo, 67 y lo arrastro hacia abajo, pues 68, 69, 70, 71, 72. También se puede hacer cosas un poquito más complejas. Por ejemplo, imaginemos que yo pongo aquí un 7 y aquí pongo un 14. Si yo selecciono los dos, para seleccionar los dos, lo que puedo hacer es simplemente pincho, dejo pulsado el ratón, bajo un poquito el cursor y ya lo tengo seleccionado. Y ahora la selección, lo que me está autocompletando, me lo está completando de 7 en 7. 7, 14, 21, 28, etc. Vale. ¿Y esto por qué puede ser interesante? Bueno, puede ser interesante por esto. Imaginemos que estamos haciendo que estamos almacenando las notas de una serie de exámenes que ha hecho un alumno que se llama Juan, por ejemplo. Bueno, ¿cuántos exámenes hemos hecho a lo largo del curso? Pues resulta que hemos hecho 14 exámenes. Bueno, pues yo puedo poner examen 1 y simplemente me lo va autocompletando. También se puede hacer con, por ejemplo, los días de la semana. Si yo puedo poner aquí un lunes, puedo ponerme aquí y simplemente esto se va completando. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y lunes de nuevo. Esto porque yo lo tengo configurado para que no aparezca ni sábado ni domingo, ¿vale? Bueno, pues esto sería el autocompletado que puede utilizar automáticamente, puede generar automáticamente una hoja de cálculo. ¿Y por qué lo estoy explicando aquí? Bueno, fijaos, aquí estamos diciendo que lo que aparecían por aquí realmente eran fechas. Pero como internamente eso no deja de ser un número, yo simplemente con haber puesto la primera fecha, que era este,
le doy el formato de fecha. Como internamente es un número, si yo arrastro esto hacia la derecha, me lo va autocompletando con las fechas que a mí me interese, ¿vale? Si necesitase más información, bueno, pues podría guardarla de esa manera. Por ejemplo, podría decir que aquí este hizo 15 minutos, este hizo 45 y este hizo 10 minutos más. Simplemente por tener un poquito más de datos con los que trabajar. Bueno, supongamos que efectivamente estos son los datos con los que queremos trabajar y ya con esto, si yo lo guardo, pues efectivamente esta información queda almacenada y probablemente con esto sería suficiente. Pero está muy feo, está muy soso, vamos a intentar mejorar un poco la presentación. Lo primero que tenemos que saber es que las líneas de cuadrículas que aparecen por aquí pues son una ayuda visual para ti que estás utilizando la hoja de cálculo, pero evidentemente no es necesario que los tengamos. Por ejemplo, yo podría darle aquí botón derecho sobre el nombre de la hoja y donde pone aquí mostrar cuadrícula, pincho y la cuadrícula ya no aparece. Quitamos un montón de ruido visual y probablemente con eso, bueno, pues ya hayamos mejorado algo. De todas maneras, yo de momento lo voy a dejar porque me va a servir, me va a ser de utilidad para bueno, pues ayudarnos un poco a ver qué es lo que estamos haciendo. Manera más sencilla de empezar a editar esto, ponerle un color a la celda. ¿Cómo le pongo un color a la celda? Muy sencillo. Selecciono todas las celdas que quiero que compartan el mismo color. Como estas están contiguas, simplemente puedo seleccionarlas. Arrastrando el ratón. Si no estuvieran contiguas, yo puedo dejar pulsado el control y simplemente voy seleccionándolas. Si dejo pulsado de nuevo el control y vuelvo a seleccionar esas mismas celdas, lo que ocurre es que las deselecciono. En cualquier caso, una vez que yo tenga seleccionadas las celdas, yo puedo darle a esto que aparece por aquí. Si os fijáis, a la derecha tiene una flechita hacia abajo indicando que esto es un desplegable y podría darle a lo que a mí me interesase. Por ejemplo, pues podría darle un color que fuera, pues por ejemplo, este rosa. Voy a ponerle un color aquí arriba, voy a decir, por ejemplo, que el color que quiero que tenga esto pues sea, por ejemplo, este naranja. Y estos colores que quiero que aparezca por aquí, pues quiero que sea, por ejemplo, pues un celeste así, claro, una especie así como gris. Y simplemente con esto, bueno, pues ya visualmente esto ha mejorado. Vale, ¿qué le vamos a hacer también? Mirad, voy a seleccionar toda esta parte de por aquí y le voy a poner una serie de bordes. Aquí hay muchas cosas que se pueden cambiar. Bueno, pues yo le voy a poner los bordes. Simplemente vuelvo a hacer exactamente lo mismo, le doy al botoncillo este de por aquí y aquí puedo seleccionar los bordes que quiero que aparezcan. Bueno, pues yo quiero que aparezcan todos los bordes. Y aquí, exactamente igual. Por ejemplo, bueno, todo exactamente igual, no, este no lo voy a dejar sin bordes, ¿vale? Y ya con esto, bueno, pues yo tendría ya hecha mi cuadrícula. Cosas que podríamos mejorar. Bueno, pues por ejemplo podríamos hacer que toda la información que aparece aquí, decimos, bueno, pues mira, yo que quiero que eso esté centrado. Y puedo hacer simplemente cambiando la alineación del texto, puedo mejorar la presentación, ¿vale? Simplemente voy a coger, por ejemplo, este mismo formato. Yo podría hacer control C para copiar, seleccionar esto y darle a control V. Y automáticamente el formato y el contenido de esa celda pues se ha copiado aquí. Si hubiera copiado esta que tiene un 15, control C, la he seleccionado, la he copiado. Se ve porque tiene esta especie como de hormiguitas alrededor que se van moviendo. Y digo, oye, pues control V. Y claro, al pegar una celda que contiene un 15, pues efectivamente contienen todas las celdas 15. Simplemente la selecciono, lo borro y con eso sería suficiente, ¿vale? Bueno, por mejorar esto un poquito más, mirad, otra cosa que se puede hacer es cambiar también, seleccionar un formato que a mí me interese y copiarlo. Vamos a suponer que el formato que a mí me interesa es este de por aquí, que por alguna razón, bueno, pues yo he hecho muchas cosas y me ha salido como muy chulo, muy guay y yo quiero repetirlo. Pero claro, no me acuerdo, no quiero volver a repetir el proceso porque es tedioso. Bueno, yo puedo seleccionar la celda, le puedo dar al botón este que pone aquí de clonar formato, le doy y con eso he clonado el formato de esta celda. Fijaos como el cursor ahora es como una especie como de bote de pintura.
Bueno, pues si yo ahora selecciono esta celda, pues ahora esa celda tiene el mismo formato que tiene esta. Como lo único que habíamos hecho era ponerle un color de fondo y ponerlo centrado, pues efectivamente lo hemos puesto con ese color de fondo y centrado. Cosas que pasan, fijaos aquí que tengo una celda cuyo contenido no cabe dentro de la celda, se está desbordando. El contenido está sobrepasando el ancho de la celda y por lo tanto se está colando tanto a la izquierda como a la derecha. Está ocurriendo, bueno, porque ni a izquierda ni a derecha tengo información. Si no, si tuviera algo de información, bueno, pues ya veríamos qué es lo que ocurre más adelante. Mirad, lo único que voy a hacer es simplemente voy a coger esto. Si os fijáis, estas son las distintas columnas. Bueno, pues si yo me pongo entre una columna y la siguiente, yo puedo cambiar el ancho de la columna. Lo puedo poner mucho más ancho o mucho menos ancho. Por ejemplo, lo puedo poner una cosa así. Y esta la voy a poner así, muy pequeñito. ¿Vale? Y de esta manera, bueno, pues queda completamente junto, ¿vale? Bueno, este que pone aquí cuadrante de guardia, que sería, digamos, el título del contenido que tiene la hoja de cálculo. Lo que voy a hacer es simplemente, aquí en tamaño de letra, pues podría elegir un tamaño de letra pues bastante más grande, ¿vale? Recordad lo que estoy diciendo, estas líneas que aparecen en gris son las líneas de cuadrícula. Yo las puedo quitar y esto sí se ve muchísimo más limpio. Bueno, pues con esto realmente ya hemos mejorado mucho la estética de nuestra hoja. Vale, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Bueno, imaginemos por ejemplo que aquí que aparece 30, quizás no queda claro qué es lo que es 30. ¿30 qué? ¿30 minutos? ¿30 horas? ¿30 qué? Bueno, 30 horas no tiene mucho sentido hacerlo en un día, ¿no? Pero bueno, imaginemos que no queda claro qué es lo que ocurre, porque podríamos pensar que, bueno, este es el dinero que le corresponde a Javier este día por haber hecho esas guardias, cuando en realidad lo que estoy diciendo es que ahí quiero almacenar el número de minutos de guardia que ha hecho. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Vale, lo que podemos hacer es mirar. Si yo le doy aquí botón derecho, formato de celdas, pues yo tengo una ventana con muchas pestañas donde yo puedo cambiar muchas más opciones de las que aparecen. Por ejemplo, mirad, algo muy tonto. Podría darle aquí a alineación y decir, pues mire, yo quiero que esto tenga pues 45 grados. Le doy aquí a aceptar y fijaos cómo me cambia completamente el formato en el que aparece y ahora tiene 45 grados el texto. Le doy a deshacer para que vuelva a tener el mismo estado que tenía antes. Bueno, la parte que a mí me interesa de todo esto es la parte de números. Fijaos, antes cuando estábamos hablando de la fecha, decíamos que la fecha internamente en la hoja de cálculo no deja de ser un número, simplemente es un número. Y lo que cambia es la representación de ese número que se está almacenando. De hecho, antes lo hice directamente, quiero decir, fijaos, yo tengo aquí seleccionado un 30. Si en vez de decirle que es un número, le digo que es una fecha, y le doy, por ejemplo, a este formato de fecha, aceptar. Mira lo que pasa. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. ¿Qué pasa? ¿Que eso es un error? No, simplemente lo que te está indicando es que el contenido de esa celda no cabe. Le pongo por aquí más ancho para que se vea. Más ancho. Y veo que efectivamente es el lunes 29 de enero de 1900. De nuevo, lo voy a deshacer para volverlo a dejar. Por cierto, si quiero que automáticamente se seleccione el tamaño idóneo para que quepa el contenido, me puedo venir aquí y hago doble clic, placa, y ya automáticamente se adapta al contenido. Bueno, en cualquier caso, vuelvo a dejarlo como estaba, que era una cosa así. Bueno, botón derecho, formato de celda. Bien, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que quiero, si quisiera que apareciera una fecha justo en la celda que tengo seleccionada, pues elegiría alguno de los formatos de fecha que aparece. Si quiero que aparezca como moneda, alguno de los monedas. ¿Que quiero que aparezca como una hora? Pues alguno. Bueno, pues una de las cosas que se puede utilizar es que nosotros podemos definir nuestros propios formatos. Mirad, si yo lo dejo como número, que es como aparece, bueno, pues 30 evidentemente es un número, que es lo que contenía, yo puedo modificar aquí abajo el código de formato y puedo escribir lo que a mí me interese que aparezca.
No me interesa tanto establecer el formato y explicar cómo se hace como que entendamos que se puede hacer. Si en un momento determinado necesito algo más especial, pues lo podríamos cambiar. Por ejemplo, si estos fueran voltios, yo lo que hago es que simplemente aquí, al lado de estándar, pongo un espacio y entre comillas le digo, oye, pues estos son voltios. Y entre comillas doble. Cuando yo le dé aquí a aceptar, pues veo que efectivamente lo que pone es 30V. ¿Vale? Internamente, de nuevo, lo que se sigue guardando es 30, pero aquí lo que me aparece visualmente representado es 30V. Bueno, pues si yo botón derecho formato de celda, pero yo no quiero que sean voltios, yo lo que quiero es que sean minutos. Y entonces voy a poner simplemente 30 min y le pongo un punto como abreviatura de minutos. Y eso tendría que haberlo hecho con todas las celdas. Bueno, esto puedo o bien seleccionar todas las celdas, botón derecho, formato de celda y repetirlo, o bien, ya que lo he hecho en uno, pues aprovecho que tengo el pincel de formato y simplemente lo clono. Y ahora todos tienen 30 minutos. Simplemente por ver un poquito más, mira, con la fecha pasa 3/4 de lo mismo. A lo mejor a mí este formato de fecha pues no me termina de convencer mucho. Mira, yo los selecciono todos, botón derecho, formato de celda, le doy a fecha, intento buscar un formato de fecha que me resulte más llamativo o más atractivo. Por ejemplo, pues mira, yo quiero que aparezca así. Bueno, pero vamos a suponer que en vez de 30 de septiembre de 2021, bueno, pues yo intento buscar aquí, no me gusta realmente ninguno. Este es el que más se aparece, el que más se parece al que yo quiero conseguir. Bueno, pues veo que el 30 es lo que representa esta D, el texto D aparece aquí escrito, literalmente, el mes aquí que aparece abreviado aparece como MMM, de nuevo aparece la cadena de caracteres D, que es esto que aparece por aquí, y el año aparece como AAA. Bueno, pues yo esto de nuevo lo puedo cambiar. Por ejemplo, yo no quiero que aparezca el año, no quiero que aparezca el D, y quiero que en vez de un D, pues quiero que aparezca así, un guión. Pero además quiero que no esté separado por un espacio. Y entonces simplemente modificando el formato, el código de formato que aparece por aquí, yo puedo ver aquí la previsualización. Cuando le dé a aceptar, automáticamente se ha cambiado en todas estas celdas. ¿Vale? Bueno, vamos a suponer que, por ejemplo, yo no quiero que en minutos totales estén minutos y al lado esté totales. Yo quiero que esté minutos y la palabra totales estén abajo. ¿Eso cómo lo puedo conseguir? Mirad, pues para editar el contenido de una celda yo podría darle a F12, fijaos cómo el cursor parpadeante aparece ya dentro de la celda, o podría hacer directamente doble clic sobre la celda. Bueno, mira, yo me voy a poner aquí. Y ahora yo quiero que aparezca la palabra totales en una línea aparte. Si yo le doy al intro, el problema está en que cuando yo le doy al intro, el cambio que he hecho se acepta y la siguiente celda que se activa es la de abajo. Bueno, yo eso no es lo que quiero. Yo lo que quiero es que la palabra totales tenga un retorno de carro y aparezca abajo. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues dejo pulsado control, le doy al intro y ya aparece en la línea de abajo, ¿vale? Esta sería la manera de conseguirlo. Fijaos que del mismo modo que se ha cambiado antes, yo cambié manualmente el tamaño de algunas de las columnas, evidentemente también puedo cambiar el tamaño de algunas de las filas, ¿vale? Claro, al cambiar el tamaño de las filas, se cambia el tamaño de la fila completa. Por ejemplo, si yo esto lo pongo más grande, es toda la fila la que será afectada. También lo que voy a hacer en este caso pues sería igual que antes alineé el texto horizontalmente centrada, pues también lo puedo centrar verticalmente y de esa manera queda justo arriba. Más cositas, mirad, también al principio dije que una celda podía contener 3 tipos de datos solamente. Decíamos, puede contener texto, como por ejemplo cuadrante de guardia o estos nombres, o minutos totales. Pueden contener números, como todos estos que aparecen por aquí, que en realidad son números aunque no lo parezcan. Y finalmente también puede contener fórmulas. La pregunta es, ¿y qué es una fórmula? Bueno, pues una fórmula
Es simplemente una expresión que indica que el contenido de la celda va a ser calculado por la hoja de cálculo. Puede ser que se haga algún componente, alguna operación matemática, una suma, una media o directamente simplemente que dé algo de información. Nosotros en principio lo que queremos que aparezca por aquí es la suma de todos los minutos que ha hecho cada uno de los empleados. Por ejemplo, aquí debe aparecer 30 porque Javier ha realizado 30 minutos de guardia. Mariano, pues Mariano será 15 más 15 son 30, más 20, 55. Y por lo tanto aquí debería aparecer 55. Y aquí aparecerían 30. Y aquí aparecería, y lo iríamos rellenando nosotros a mano, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que pasa en el momento en el que yo me equivoco? Digo, no, un segundo. Es que el 30 de septiembre este hombre echó 1 hora, ¿vale? Claro, automáticamente yo aquí, de repente, tendría que cambiarlo también a mano. Es un poco absurdo que teniendo una herramienta que se llama hoja de cálculo, seamos nosotros los que hacemos los cálculos a mano. Eso es un poco estúpido. Total, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es simplemente decirle, oye, haz tú las operaciones. ¿Cómo? Bueno, pues todas las fórmulas comienzan con un signo igual. Yo le doy al igual y automáticamente la hoja de cálculo entiende que esto que se está realizando es una fórmula y por lo tanto tiene que calcular cosas. ¿Qué es lo que quiero que calcule? Yo quiero que calcule la suma de esto, el contenido de la celda E6, más el contenido de esta celda, más el contenido de esta celda, más el contenido de esta celda. Como ya no hay más filas, más columnas con información, le doy al intro y efectivamente es 90. Si en un momento determinado aquí también había que haber puesto algo, pues automáticamente me lo cambia. ¿De acuerdo? Bien. Fijaos, cuando yo me coloco encima de esta celda, aunque realmente aquí aparezca 100, ese 100 que aparece es el resultado de hacer la suma de todo lo que aparece por aquí. Internamente, lo que realmente se está guardando es la fórmula que aparece por aquí. Fijaos además que, bueno, pues aparecen las celdas marcadas de colores que están involucradas en esa fórmula, ¿de acuerdo? Eso es lo que aparece por aquí. Bueno, pues una de las cosas que tenemos que entender también es que realmente la fórmula esta no guarda exactamente súmame el contenido de esta celda más esta celda más esta celda más esta celda, sino que en principio lo que guarda es súmame el contenido de la celda que está en esta celda sería 1, 2 y 3 posiciones a la derecha, súmale el contenido de la que está a 4 posiciones a la derecha, esta que está a 5 posiciones a la derecha y esta que está a 6 posiciones a la derecha. Eso es lo que realmente se está almacenando aquí. ¿Por qué es importante eso? Porque el hecho de que esto funcione de esa manera hace que si yo control C, control V, copie y pegue esa fórmula, lo que hace es que ahora la fórmula que aparece por aquí, que es exactamente la misma, pero claro, como la fórmula también la he copiado, copio el contenido, lo que estoy copiando es, oye, súmame 4 celdas a la derecha, más la quinta, más la sexta, más la séptima. Y de eso hace que simplemente copiando la fórmula, pues yo efectivamente tenga pues la suma de cada fila que a mí me interesa tener. Por ejemplo, aquí Juan, pues efectivamente aparece 20, pero si aquí hubiera echado 15 minutos más, pues automáticamente aparece. Y de nuevo, esto que son minutos, ¿no? Bueno, pues yo puedo utilizar el pincel de formato, clonarlo para que efectivamente aparezcan como 15 minutos, 35, 55 minutos o lo que sea necesario. Bueno, guardo esto antes de continuar. Y bueno, por ver un poquito más de estética y dejarlo un poco más terminadito y que tenga un poquito más de gracia esto, mirad, vamos a suponer que en vez de los bordes estos que aparecen por defecto, yo quiero utilizar otros bordes, ¿no? Mirad, si yo selecciono esta celda, todas estas celdas, yo puedo darle, por ejemplo, botón derecho, formato de celdas, le doy aquí a borde y puedo seleccionar los bordes que quiero que aparezcan. Por ejemplo, yo quiero que tenga un borde por abajo. Le doy aquí a aceptar
y todas estas celdas tienen ese borde por abajo y solo por abajo. Bueno, pues vamos a suponer que yo quiero de alguna manera destacar estos bordes que tengo por aquí, los bordes exteriores de esta selección. ¿Cómo hago eso? Mirad, botón derecho, formato de celda, me voy a la pestaña bordes y selecciono los bordes que quiero, con los que quiero interactuar. Dejo pulsado el control y eso me permite seleccionar las celdas que a mí me interesen. Vaya por Dios. Quiero seleccionar esta, esta, esta y esta. Es decir, las celdas exteriores, perdón, los bordes exteriores de lo que tengo seleccionado. Yo quiero efectivamente este estilo, pero lo que quiero es que sea mucho más ancho. Por ejemplo, voy a poner, pues yo qué sé, 1,25, a ver qué es lo que sale. Aceptar. Vale. Y ya fijaos cómo es mucho más ancho, pero solo los bordes exteriores. Voy a hacer exactamente lo mismo con este trozo de tabla y voy a resaltar los bordes exteriores de todo esto. Bueno, una de las cosas que podríamos intentar sería seleccionar todo esto y quitar esto, pero eso es complicado que funcione. Entonces yo, para ahorrarme problemas, lo voy a hacer poco a poco. Voy a seleccionar este trozo de tabla y quiero destacar los bordes de abajo, de la izquierda y de arriba. Pues nada, botón derecho, formato de celdas, y quiero destacar el borde de arriba, dejo pulso el control de la izquierda y el de abajo y le pongo un tamaño de 1,25 y ya con eso tengo ese trozo hecho. Ahora, de este trozo que aparece por aquí, que tengo seleccionado, yo quiero este borde y este borde. Estos tres bordes quiero. El de la izquierda no, porque entonces también me destacaría este, ¿vale? Botón derecho, formato de celda, y ahora dejo pulso al control, selecciono, es que me lo selecciona todo del tirón, no quiero todos, quiero solamente el de abajo, ahora sí, quiero ahora el de la derecha y quiero el de arriba, y ahora le pongo un tamaño de 1. Y finalmente el único borde que queda sería este de aquí de la izquierda, selecciono esta celda, formato de celda, selecciono la de la izquierda y le digo que quiero que tenga un tamaño de... Creo que le he puesto 1. No sé si era 1 o 1,25 el que le estaba poniendo. Creo que era 1,25, pero bueno. Yo creo que se entiende, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo creo que se entiende lo que quería hacer, ¿no? Y bueno, pues nada, esta sería la manera de juguetear con los bordes y mejorar también un poquito más la presentación. Bueno, guardo este ejercicio y lo que voy a hacer es un ejercicio que suelo hacer con los alumnos para obligarles también un poco a demostrar que efectivamente se han enterado de cómo funciona el tema del formateo. Y el ejercicio lo que suele ser es simplemente hazme un calendario en una única hoja que sea tan grande como sea posible, apaisado, del mes que tú quieras. Entonces, por ejemplo, bueno, pues yo voy a hacerlo de marzo de 2022. Y entonces, bueno, pues empezaría aquí diciendo el mes, quiero que sea marzo, quiero que aparezca pues lunes, de hecho no voy a poner el lunes, martes, voy a poner solamente L, M, el miércoles, el jueves y el viernes. Y ahora, bueno, pues simplemente relleno con los días, ¿no? Por ejemplo, el 28. El 28 fue el lunes, esto sería el día 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no? Este sería el 7 y bueno, esto sabemos que se puede autocompletar. Este sería por lo tanto el 14. ¿No? Esto sabemos que se puede autocompletar. Y si estos son estos días, simplemente haciendo así. Ya con esto estaría. Marzo tiene solamente 31 días, por lo tanto esto sería ya el 1 de abril. No hay ningún día 35 evidentemente y en mi calendario no va a aparecer ni sábados ni domingos, pero podrían aparecer perfectamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, ya sería cuestión simplemente de estética. Mirad, voy a seleccionar esto, lo que voy a hacer es lo voy a poner centrado y le voy a poner un tamaño pues bastante más grande, ¿vale?
Este que por ejemplo aparece por aquí, le voy a poner un color de fondo. Da igual el color de fondo que utilicemos realmente. Por ejemplo, pues yo qué sé, esto lo voy a poner... mira, a ver. Estos colores son un poquito tristones, pero bueno. Bueno, mirad, marzo, por ejemplo, ¿no? Marzo lo quiero poner que esté completamente centrado. Bueno, pues fijaos que marzo solamente está en la primera celda. Una cosa que se puede hacer es decir, oye, mira, yo quiero que todas estas celdas que tengo seleccionadas se comporten como si fuera solo una celda. Bueno, pues eso se hace seleccionando la celda y dando al botón este que pone combinar y centrar. Si yo le doy a combinar y centrar, directamente pues se guarda. Y fijaos que bueno, aunque realmente puede que internamente sigan siendo 5 celdas, realmente esto se va a comportar como si fuera solo una. Bueno, le cambio el tipo de letra, a ver qué tipo de letra tenemos por aquí que sea un poquito... Mira, por ejemplo, esta que me gusta mucho y le voy a poner un tamaño que sea más grande, ¿no? El nombre del mes. Le voy a poner un color de fondo, por ejemplo, a ver, este azul. Le pongo un tipo de letra que de alguna manera destaque. Y simplemente voy a coger la cuadrícula y esta quiero que tenga sus bordes. Este día 28 pues resulta que le voy a poner el color, lo voy a poner en rojo porque en Andalucía fue el día de Andalucía, por lo tanto fue fiesta, así que lo vamos a poner así. Este es el 1 de abril, con lo cual lo voy a poner por aquí también. Y como me interesa que se pueda escribir en las celdas del calendario, lo que voy a hacer es, bueno, voy a seleccionar todas estas celdas. Fijaos como no selecciono ni esta ni esta. Y le voy a decir que tenga un color de texto que, por ejemplo, sea este por aquí. Permite que se vea, pero no se ve, pero no va a impedir que yo coja un boli cuando lo imprima y eso se vea. Bueno, pues con esto tendríamos el calendario hecho. En principio, efectivamente, con esto tendríamos un calendario hecho. Pero ¿qué pasa si yo intentase imprimir esto? ¿Esto cómo se vería? Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer es darle al botón que está al lado al lado del de imprimir, este botón de por aquí que pone alternar previsualización de impresión. Le doy, placa. Y esto es lo que ocurre. Esto es una previsualización de cómo se vería si yo lo imprimiese. Claro, fijaos lo chiquitito que está. Realmente está súper pequeño. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo puedo mejorarlo. ¿Cómo? Voy a coger la hoja y la quiero en horizontal. Y luego, si os fijáis, aquí por defecto aparece esto que pone hoja 1, página 1. No, pues yo eso no quiero que aparezca. ¿Cómo lo hago? Uno de estos botones que aparece por aquí es el de formato de página. Le doy y en esta ventana yo puedo realizar ciertos cambios. Por ejemplo, le digo, mira, no quiero que tenga pie. No quiero que tenga cabecera. Y aquí en la parte esta de página, pues le digo, oye, mira, quiero que sea efectivamente una 4, pero quiero que esté en horizontal. Aceptar, placa. Y ya automáticamente esto me lo pone en horizontal. Bueno, pero sigue siendo chico. Es decir, esto es muy evidente, está súper pequeño. Vale. Hay dos botones de zoom. Este que aparece por aquí, fijaos que hace exactamente lo mismo que hace el otro. Simplemente amplía todo el tamaño del folio. Pero este de aquí arriba es más interesante y lo que hace es simplemente me va cogiendo y me va ampliando el contenido dentro del folio. Yo lo voy a ampliar tanto como sea posible. Si lo amplío así, fijaos que de repente tengo página 1 de 2. Es decir, si yo imprimo esto, necesitaré 2 páginas. Eso no es lo que yo quiero. Esto es lo máximo, que yo puedo imprimirlo en una única hoja. ¿Vale? Pero claro, evidentemente aquí queda espacio. Lo que puedo hacer es agrandar el tamaño que tiene cada una de las filas de los números. Cierro la previsualización. Vale, fijaos, ¿qué es lo que ha pasado? Pillo por aquí, voy a quitar la cuadrícula para que se vea mejor y de repente me aparecen estos puntitos que aparecen por aquí. Eso lo que me está indicando es cuánto ocupa una hoja. Eso precisamente es el tamaño de la hoja que yo imprimiría. Y eso me puede servir de guía para saber cuánto puedo ampliar o cuánto no.
Vale, cosas que se pueden hacer, pues evidentemente yo podría ir fila a fila y ampliando cada fila a ojo de buen cubero hasta que esto al final, pues mira, ya estaría. Pero ¿qué pasa? Que cada fila tiene un tamaño distinto. Eso es muy cutre. Nosotros queremos que todas las filas tengan el mismo tamaño. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo puedo seleccionar varias filas. Fijaos que no estoy haciendo esto. Yo lo que estoy haciendo es selecciono las filas completas. Simplemente seleccionando las cabeceras de las filas. Y ahora, simplemente modificando el tamaño de la última fila o de alguna de las de en medio, pero bueno, yo normalmente lo hago con la última, cambio el tamaño de todas las demás. Y ya con esto, pues ya lo tendría. Esto para ponerlo más cuco, podría ponerlo centrado o podría intentar ponerlo justo abajo a la derecha, cosa que se suele hacer para dejar precisamente más hueco. Esto, por ejemplo, le voy a poner también un borde. Pongo así, ¿no? Le voy a poner así los bordes. Y esto, por ejemplo, podríamos, pues yo qué sé, ponerlo en cursiva, por intentar poner algo, ¿no? Que sea algo un poquito, por ejemplo, ¿no? Qué feo esto. No me parece todo mal. Este era el que estábamos utilizando, ¿no? Vale. Sería algo así. Bueno, vamos a suponer que yo esto ya lo tengo terminado y efectivamente yo esto lo quiero imprimir. Bueno, pues lo que yo voy a hacer es, antes de imprimirlo, siempre lo paso a PDF. Le doy al botón este de exportar a PDF. Le voy a decir que me lo guarde, por ejemplo, aquí en el escritorio. Y se va a llamar calendario. Le voy a guardar, me vengo al escritorio y no lo veo aquí, calendario.pdf. Y así sería como, bueno, pues se vería mi calendario. Si yo lo imprimiese, así es como se imprimiría, con esos tamaños, con estos formatos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería simplemente lo que yo considero que es suficiente para en cuanto al formato de la hoja de cálculo. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí hoy y el próximo día continuaremos con gráficas. Hasta luego.